Elegí este tema porque me pareció interesante saber cómo se da el poder hoy en día, ya que es muy diferente a cómo se da el poder antes, hace unos años, y también porque, como vimos en clase, a veces solemos confundir los términos de poder y también de política, y siempre lo relacionamos a gobiernos, presidentes, y sí está bien, pero no solo va en eso, también se puede ver el poder y la política desde otro lado. La ventana de Overton. La ventana de Overton es una teoría política que explica cómo se puede cambiar la percepción de opinión pública para que los tabúes sean aceptados con normalidad. Esta teoría es muy eficaz para cambiar de manera drástica la aceptación de pensamientos, actitudes y temas antes inconcebibles por la sociedad de forma natural. Para explicar las 5 etapas de la ventana de Overton, tomaremos como ejemplo el canibalismo. De lo impensable a lo radical. En este primer punto se habla del canibalismo, lo cual es todavía algo impensable y satanizado. La práctica de comer carne de la misma especie se encuentra en uno de los niveles más bajos de aceptación. Por lo tanto, para cambiar esta idea y amparándose en la libertad de expresión, se trasladaría el tema al círculo de científicos. Se podría celebrar una conferencia de tipo histórico sobre rituales exóticos de tribus africanas y discutir la historia del tema de estudio y obtener declaraciones autorizadas sobre la práctica ancestral del canibalismo, garantizando la transición de la actitud negativa e intransigente de la sociedad a una actitud más positiva. Se crearía un grupo radical de caníbales con la finalidad de completar el objetivo de la primera etapa, que es eliminar el tabú para que el tema empiece a discutirse. De lo radical a lo aceptable. Para este punto se tiene como objetivo la aprobación del canibalismo. Para que éste sea aceptado, hay que seguir divulgando conclusiones de los supuestos científicos e insistir en que no hay que hacer prejuicios sobre el tema, condenando públicamente a las personas que se resisten a aceptar el tema, tratándolos como intolerantes. Para disociar la esencia de la cuestión de su denominación, el canibalismo se convierte en antropofagia y después en antropofilia. También se puede crear un precedente de referencia histórico-mitológico que sea legitimado para que pueda ser utilizado como prueba que la antropofilia en principio puede ser legalizada. De lo aceptable a lo sensato. Para convertir en coherente y prudente lo que en un principio era totalmente inaceptable y rechazado, lo siguiente sería proponer ciertas ideas, ya sea decir el deseo de comer personas está genéticamente justificado. A veces una persona tiene que recurrir a eso si se dan circunstancias apremiantes, o que un hombre libre tiene el derecho de decidir qué come. Al mismo tiempo se acusaría a quien aún tenga la conciencia de que esta práctica es inaceptable, de ser radicales, que odian el canibalismo, de ser retrógrados y extremistas. De lo sensato a lo popular. Aquí se debe poner toda la maquinaria necesaria para hacer de esta práctica algo aceptable. Los medios de comunicación, gente famosa y autoridades hablan abiertamente del canibalismo. El canibalismo se convierte en un predilecto de la industria del entretenimiento a través de películas, letras de canciones, comerciales, series y espectáculos. Se habla de los personajes relevantes de la historia que practican el canibalismo, o caníbales son presentados ante la opinión pública como víctimas de una sociedad represora que les impide ser felices y practicar lo que su cuerpo desea.
Como ejemplo, se podría usar el accidente del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, conocido popularmente como el Milagro de los Andes. Esto ocurrió en 1972, cuando un avión con 40 pasajeros y 5 tripulantes que conducía el equipo de rugby Old Christians se estrelló en la cordillera de los Andes, en Mendoza, que iba para Santiago de Chile. Los supervivientes sobrevivieron hasta su rescate comiéndose a algunos de los fallecidos. Para justificar a los partidarios de la legalización del fenómeno, se puede recurrir a la humanización de los criminales mediante la creación de una imagen positiva de ellos, diciendo, por ejemplo, que son las víctimas ya que la vida los obligó a practicar la antropofilia. De lo popular a lo político. En esta última etapa, la ventana de posibilidades totalmente bloqueada al principio aparece ya a escasos centímetros de abrirse de par en par. Este paso consiste en legalizar el fenómeno. Aquí surgen grupos de presión, se crean encuestas que supuestamente confirman un alto porcentaje de partidarios de la legalización del canibalismo en la sociedad. En la conciencia pública se establece un nuevo dogma. La prohibición de comer personas está prohibida. Esta es una técnica típica de los liberales que funciona debido a la tolerancia como pretexto para la proscripción de los tabúes. Durante la última etapa del movimiento de las ventanas de Overton, de lo popular a lo político, la sociedad ya ha sufrido una ruptura, pues las normas de la existencia humana se han alterado o han sido destruidas con la adopción de las nuevas leyes. Como mencioné antes, la ventana de Overton es una teoría política con secuelas como la manipulación de masas, el provocar una fractura social irrecuperable y la degradación de la sociedad mediante el encubrimiento de una aberración de todo tipo. Y como vimos en el ejemplo de la antropofilia, se pasa de manera tan sutil de rechazo absoluto a su legalización y aprobación popular y política. Comparé la ventana de Overton con este tema porque hoy en día las normas sociales no se imponen a la fuerza ni tampoco mediante una persona que diga lo que está bien y que nos obligue a actuar de cierta forma, sino que se da mediante el poder pastoral, según Michel Foucault, que orienta el comportamiento de los individuos. Este es un poder de tipo omnipresente que se encuentra en todas partes al mismo tiempo y se ejerce mediante el control de las creencias, las actitudes y las prácticas de las personas a través del sistema que Foucault llama discurso. Este conjunto de ideas o sistema de creencias a las que las personas se adhieren evolucionan a medida que se van aceptando ciertas actitudes hasta que se incorporan en la sociedad y así definen lo que está bien, lo que está mal, lo que es normal y lo que es anormal. Por eso mismo me pareció interesante relacionarlo con el tema de la ventana de Overton, porque al principio una idea puede parecer muy descabellada, pero a medida que lo van hablando sobre esa idea, cada vez más la gente lo empieza a tomar como normal y ya es algo que después de un tiempo se vuelve normal y no le encuentran ninguna parte irracional a la idea. Las personas regulan su comportamiento en función de estas normas, generalmente sin saber que es el discurso el que guía su comportamiento, haciendo inconcebible el pensamiento o las ideas contrarias.